hay analistas muy interesantes, geopolitólogos estadounidenses de los think tanks como el Carnegie Endowment for International Peace o el Brookings Institution o el The Atlantic, que dicen, Netanyahu ha vivido durante 40 años tratando de influir a cualquier presidente, sea demócrata o republicano, para que asumiera el costo de una guerra directa contra Israel, contra Irán, y todos se negaron hasta que entró el babuino, porque así se refieren, el concepto del babuino es alguien que sea fuerte, que sea agresivo, pero que sea dócil en cuanto a su voluntad, que sea moldeable. Y en eso llegó Donald Trump. Como Israel finalmente no le pudo hacer frente en mano a mano a Irán, la idea es que Estados Unidos utilizara todo su arsenal para provocar un cambio de régimen y tener una especie de María Corina Machado en Irán, que es en este caso Reza Pahlavi, que ha vivido 40 años en Estados Unidos, que es impopular, pero que jala con las élites de los países centrales. Pero fracasó porque los iraníes desarrollaron su propia ciencia y tecnología balística, misilística, y también de sistemas de ingeniería para protegerse en búnkers. ¿Qué tiempo tú crees que vienen preparándose, Jesús? ¿Qué tiempo crees que vienen preparándose con esa visión, ¿no? De prepararse para poder defender, contraatacar? Por lo menos, desde los años 90. Con las fatuas, por ejemplo, que son una especie de decretos religiosos para que ellos mismos se autoprohibieron el no desarrollar o el desarrollar armas nucleares, y con esto le cortaba la legitimidad al reclamo estadounidense de que Irán tiene armas nucleares y por eso le estamos haciendo la guerra. Ellos dijeron, ¿cómo vamos a tener armas nucleares si la autoridad religiosa más importante y también política del país lo prohibió desde el 96, lo volvió a refrendar en el año 2006, y a partir de entonces dijeron, si no vamos a contar con armas nucleares, vamos a contar con misiles, que por cierto también muy poco se habla en el occidente colectivo de esto, pero Irán también se autoimpuso un límite en el alcance de sus misiles balísticos. Por eso no es que por falta de ciencia, como muchos dicen, ¿por qué no hace como Corea del Norte, que tiene misiles balísticos intercontinentales, o sea, capaz de llegar ya a Estados Unidos? En el caso de Irán, Irán se autoimpuso a 2,000 kilómetros de distancia. Pero, en vista de las necesidades, parece que se están replanteando ahora mismo el poder ampliar el alcance de estos misiles a 4 o 5,000 kilómetros de distancia para atacar en algún momento bases militares de Estados Unidos en Europa, que sigan coadyuvando al estilo de las petromonarquías, coadyuvando con la logística para los ataques contra el propio Irán. Entonces, por eso está perdido Trump, porque no se espera una respuesta tan brava, multidimensional y multigeográfica, porque Trump esperaba que Irán pues le respondiera solo a Israel y él poderlo atacar desde las diferentes bases. No se nos olvide que Estados Unidos desde 1979 ha venido rodeando a Irán con bases. De hecho, el Chatham House hizo un reporte muy interesante en el año 2006, cuando decía, parece que Estados Unidos, en el intento de rodear a Irán, fíjate, esto lo dijeron hace 20 años en Inglaterra, en el Chatham House, este think tank londinense que asesoraba magistralmente a los primeros ministros del Reino Unido, decían, parece que Estados Unidos le hizo el trabajo sucio a Irán, en el sentido de que Irán estaba peleado con Afganistán, con los talibanes, eran super rivales, y Estados Unidos fue y tiró a los talibanes para ponerse en Afganistán, y desde Afganistán poder acosar a Irán. Pero también derrocó a Saddam Hussein, que era hiper enemigo de los ayatolás, para poderse poner ellos en Irak, y desde Irak acosar a Irán. Como ya tenía cooptados a los petromonarcas, que además jalaban con dinero, entonces prácticamente le hizo una herradura, rodeó completamente al país, lo asedió, pero no se había atrevido a dar el paso. Todo era para que Israel fuera el que rematara a Irán. Pero cuando se dieron cuenta que Irán es demasiado grande para Israel, entonces entró Donald Trump sin pensar que los iraníes tenían capacidad para ir golpeando todas y cada una de las bases desde las cuales Estados Unidos lo había rodeado. ¿Cuál es el resultado y por qué te dije ante la pregunta de qué pasa con Donald Trump? Mi respuesta fue, está perdido. ¿Por qué? Porque hoy se está hablando de que se están yendo de Erbil y se lo han propuesto pues incluso para que el 30 de agosto se están yendo de Erbil en Irak, y por primera vez desde el año 2003 que entraron con tanta fuerza a Irak, se estarían retirando las últimas tropas estadounidenses de Irak, pero no porque se vayan por voluntad propia, se van porque los están corriendo los iraníes a punta de misiles.
Y esto está pasando también con Bahrein, y esto está pasando también con Kuwait. Están tratando de sacar hasta el 90% del personal, quedaría personal administrativo, para que Irán ya no tenga justificación para bombardearles. Pero los iraníes destruyeron radares, les destruyeron los sistemas poderosísimos de defensa THAAD, que estos tenían, digamos, la gracia, y por eso tan caros, de interceptar los misiles de los rivales en la atmósfera. Pero imagínate que con las estrategias de lanzamiento de enjambres de drones baratos que valen $20,000 a $35,000, pues Irán era interceptado con misiles que valen 4 o 5 millones de dólares. Al final la guerra ya no fue sostenible. Y los iraníes además demostraron la capacidad para mantener un conflicto simultáneo contra diferentes posiciones de Estados Unidos en distintos países. Pero cuando Estados Unidos, desesperado Trump, porque está desesperado, primero dijo que iba a atacar nuclearmente, y ahí China y Rusia hicieron el contrapeso, es decir, nadie puede usar armas nucleares o las usamos todos. Entonces dijo, bueno, entonces voy a destrozarles la infraestructura energética a los iraníes para regresarlos a la edad de piedra. Y los iraníes contestaron con o todos vendemos petróleo y gas, o nadie vende petróleo y gas, lo que significa que si nos atacas, vamos a destruir exactamente lo que nos ataques en los países del Golfo. Si vienes por nuestras centrales eléctricas, vamos contra centrales eléctricas. Ya atacaron plantas desalinizadoras de agua, solo que Irán es tan grande y el territorio está topográficamente también estudiado por los iraníes, que las plantas desalinizadoras de agua que les destruyeron a los iraníes nada más representaban el 3% del consumo del cual los iraníes tienen acceso al agua. Pero Arabia Saudita, Kuwait y Bahrein, y creo que Qatar incluso, dependen hasta del 100% del agua que desalinizan del mar. Irán no necesita más que golpear esas plantas desalinizadoras para provocar una catástrofe humanitaria dentro de las petromonarquías. Es decir, para que estos países dejen de existir como naciones, porque sin plantas desalinizadoras difícilmente podrían tener la fuerza y los millones de dólares que tienen. Pero Israel depende hasta el 70% de su consumo de agua potable de estas plantas desalinizadoras. Entonces, cuando en abril pasado Trump dice que va a desaparecer la civilización iraní, y después dice, bueno, si negocian y aceptan mis condiciones, no las destruyo, los iraníes presentaron así una lista muy grande de bases, de depósitos petroleros, de campos petroleros y también de centrales de depósitos de gas, en donde dijo, bueno, pues vamos a destruir industria energética por industria energética. Y todos nos vamos a la mierda, perdón por la expresión, pero eso fue lo que dijeron de la Guardia Revolucionaria. Entonces ya Donald Trump se tuvo que detener. ¿Por qué? Porque a pesar de que, tú puedes creer, Carla, Jaime, que fueron 20,000 ataques en mes y medio, lo que hizo Estados Unidos en conjunto con Israel, con Emiratos Árabes Unidos, que ya se descubrió que entró a la guerra desde el primer día. Luego se hacían las víctimas diciendo, ¿por qué nos están atacando los iraníes? Bueno, también atacaron directamente con su fuerza aérea. 20,000 ataques. Y aún con 20,000 ataques, no pudieron degradar la capacidad de respuesta de los iraníes. Los iraníes se escondían en las montañas de granito, bombardeaban las montañas de granito, y luego sacaban los misiles, disparaban, y con las coordenadas iban destruyendo las bases de Estados Unidos. Por lo menos hay 20 bases que dejaron de ser operativas, de como 29 que tenían. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Decir, ya no solamente estamos hablando, ya no solamente estamos amenazando por amenazar. Así destruyas Irán, Irán tiene la capacidad para salir del desierto, salir de las montañas, salir de los bosques, disparar con lanzaderas movibles, con las coordenadas perfectas, y crear el terror suficientemente grande, equivalente a lo que ustedes nos hagan. Funcionó la disuasión iraní y ahora Trump está en una crisis política. Para cerrar esta idea, por eso de lo que le decía Carla de que estaba perdido Trump, ayer decía un analista, Trump ha logrado lo que muy pocos presidentes en la historia han logrado, porque ayer decía Trump que solo Trump podía hacerlo, pero él refiriéndose que había dominado a Irán de cabo a rabo, cuando esto es falso, porque esa es la idea que ha estado manejando. Irán ya no tiene ejército, ya no tiene nada, ya él derrotó a 3 generaciones de líderes iraníes y pues ya los mandó a la edad de piedra según Trump. En la vida real, dicen los analistas críticos de Trump, Trump logró lo que ningún presidente había logrado, que Qatar y Arabia Saudita estén enojadísimos porque ha puesto su propia infraestructura petrolera en riesgo. Pero están los israelíes enojadísimos porque no ha terminado de ejecutar la destrucción de la infraestructura energética de Irán.
los neoconservadores, demócratas y republicanos, amantes de la guerra, están enojadísimos porque no ha logrado el cambio de régimen que prometió y que ha dicho en cada discurso que ya no haya ayatolas. Bueno, el régimen teocrático, cuando digo régimen, no lo digo de forma despectiva, sino me refiero al conjunto de reglas, de leyes, al sistema legal que gobierna Irán, está intacto. Mataron al ayatolá, pero el régimen está intacto. Están enojados los emiratíes, los kuwaitíes y los bahrainíes, porque efectivamente no reanudó las hostilidades en contra de Irán. Entonces prácticamente no hay en este momento un solo aliado y adversario. Está enojado J.D. Vance porque llegaron a la presidencia prometiendo que sacarían a Estados Unidos de las guerras eternas y ya se están eternizando, pero además sin un rumbo claro, ni una estrategia clara de hacia dónde quieren llegar, más allá del enriquecimiento personal del núcleo de Donald Trump. Pero esto para Estados Unidos prácticamente es deprimente porque se están enterrando los cimientos de su hegemonía. Ahora, en todo este, digamos así, entramado que se ve actualmente y hacia dónde va Estados Unidos, ¿cómo ves tú la situación en los próximos meses? Porque, ojo, si bien esta guerra se ha venido dando periódicamente, ya empieza a afectar directamente a otros países. Y no se diga, por ejemplo, el caso de Ecuador con las políticas que tiene, el aumento del combustible. ¿Nos vamos a seguir viendo afectados? Que es las preguntas que nos hacemos, porque aquí también viene el interés de los políticos actuales de los diferentes países, donde tratan de amortiguar justamente para evitar el costo político en su población, la guerra. Y lavarle la cara a Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Sí, definitivamente la respuesta corta a la primera pregunta es sí. O sea, si cierran el estrecho de Hormuz y cierran también el Bab al-Mandeb, el Mar Rojo, la economía, los cimientos de la economía con la que nos regimos va a colapsar y sí va a haber mucho sufrimiento en el mundo porque hay que replantear las cadenas de suministro y ese replanteamiento implica costos y esos costos finalmente se trasladan al contribuyente final. Los costos de operar la cadena de suministros aumentan y esto aumenta los diéseles, las gasolinas, los combustóleos, la turbocina para los aviones, es decir, prácticamente impacta todo. Eso Estados Unidos no lo tuvo previsto, ¿verdad? ¿O sí? Pues es la crítica que le hacen a Donald Trump. Por eso dicen, Netanyahu encontró al babuino de la Casa Blanca, un tipo fortachón con una capacidad de destrucción incuestionable, pero también no controla la cadena de consecuencias. Y al no controlar la cadena de consecuencias se está perdiendo incluso hasta la narrativa. ¿Por qué? Porque ha traicionado, Carla, todos y cada uno de los pilares que lo llevaron a la Casa Blanca y de hecho se ha hecho enemigo de aquellos que le ayudaron a construir la plataforma con la que ganó la presidencia. Es decir, el tipo se mete de balas en el propio pie y en estos momentos pues es un pato cojo. Correcto, ya en la recta final, Jesús. Quiero pasar al tema de México. Ecuador tiene plazo hasta el 25 de agosto para presentar su réplica con argumentos y documentos ante la Corte Internacional de Justicia por el tema de la Embajada de México. ¿Cómo ves tú este juicio? Bueno, algunos analistas han dicho, ¿no? Y ecuatorianos de acá, que dicen que lo correcto es que sentencien a Ecuador y nosotros también tenemos la misma tesis, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación que se le viene al Ecuador por el tema de la Embajada de México? Mira, seguramente lo dijimos también aquí hace años cuando empezó todo esto. Desafortunadamente Naciones Unidas es una especie de florero, nada más está de adorno. Y por otro lado, lo trágico, digamos, de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia es que solo aplican si los países que se someten a la jurisdicción están de acuerdo en obedecer la resolución. Entonces, me parece que legal y jurídicamente la Corte va a fallar a favor de México, no importa el tiempo que tenga que pasar, pero sin ninguna consecuencia fáctica para Ecuador, sin ninguna especie de sanción real, sin ninguna especie de penalización más allá de lo que quede por escrito. Por eso me parece que muchos gobernantes juegan, digamos, en el limbo jurídico que existe, porque realmente, uno, poder crea derecho, y dos, el derecho lo interpreta la buena voluntad de los gobiernos.
Y por ejemplo, por ponerte un caso, diferente, pero que cabe la analogía, lo que está pasando con la Corte Penal Internacional. Dice Trump, no me gusta, detesto que le hayan girado una orden de arresto a Netanyahu. Dice Marco Rubio, esa corte criminal la desaparecemos. Invitamos a todos los países del mundo a que dejen de formar parte del Estatuto de Roma y vamos a revertirla. O sea, imagínate que el país más violador del marco jurídico internacional está diciendo que la Corte Penal Internacional no sirve para nada. Y hay que mencionarle a la gente que la Corte Penal Internacional es la que conoce de casos de genocidio, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad. Y que, Jaime, cuando se trataba de castigar a países del mundo subdesarrollado, del mundo en desarrollo, sobre todo africanos, en los Balcanes, en Europa Oriental, pues, y en el sudeste asiático, ahí sí la dejaron operar. Cuando le giran la orden de aprehensión o de arresto a cuando la necesitan. Netanyahu, ahora resulta que el ministro encargado, digamos, de esta orden, es acosador sexual. Mira nada más qué casualidad. Y pues como es acosador sexual, ya al que terminaron destituyendo es al de la Corte Penal Internacional. A ver, ¿qué trato de ilustrar con esto? Que están de adorno estas instituciones, sin una función vital, real, más allá de legitimar solo las demandas, las denuncias y las exigencias de los poderes centrales industriales, y prácticamente para poder cooptar al resto de naciones y de gobernantes. Pero cuando al momento de verdad generar, procurar las bases institucionales para la coexistencia pacífica, terminan por perderse en el tiempo, porque además tardan años para poder dirimir las diferencias y poder llegar a una sentencia. Y cuando se llega a la sentencia, pues pasa lo que vemos con Benjamín Netanyahu. Aquellos países comprometidos con hacer guardar el orden jurídico internacional, se hacen de la vista gorda, y ahí tienes a los europillos, dejando que este señor llegue, vuele su espacio aéreo, visite Hungría, visite Italia, visite Grecia, visite países que son parte de la Corte Penal Internacional, que tendrían que arrestarlo para hacer valer, digamos, el orden, y no lo hicieron. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, que todavía es mucho más débil. De hecho, por eso hicieron la Corte Penal Internacional, para perseguir a los dirigentes en particular. Bueno, pues no pasa de lo protocolario, querido Jaime. Así que, aunque en la teoría jurídica México gane, no habrá ninguna repercusión real para Daniel Noboa. ¿Y algún tipo de reparación? Me parece que teóricamente sí existirá, Carla, pero ¿cómo la materializas? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué instrumentos? Pero si no está Trump de aquí ya. Porque no, da lo mismo. Mira, por ejemplo, si volteamos a ver el genocidio en Gaza, las armas que utilizó Israel desde el año 2023, antes de que Donald Trump llegara, en tiempos de Joe Biden, que se hablan de que son más humanistas, que son más institucionales, Israel destrozó el 70% de la franja de Gaza en tiempos de Biden. Con Donald Trump viene como lo más vulgar, que es la mofa, que es el presentar la idea de tener ahí un resort y de quedarse con los depósitos de gas que tienes en las costas de Gaza, pero prácticamente uno no deshace el legado fáctico de lo otro. Por eso hablaba yo de la política de hechos consumados. Y en este caso, me parece que las Naciones Unidas es un muerto viviente. O sea, es un muerto en vida, es un adorno que está ahí y que en algún momento tendrá que ser reformado o desechado prácticamente, pero en estos momentos solo sirven para tomar buenos cócteles en Suiza, en Estados Unidos, en Nueva York, para que cada quien ahí haga redes sociales, etcétera, pero en el terreno fáctico ya no sirven de gran cosa. y además la sede yo creo que ya debe ser en otros países y algún día cambia todo, ¿no? Que lo veo bastante complejo, ¿no? Por lo menos en los próximos años difícil, ¿no? Sí, complicado. Debe tener la sede en otro país. Aunque da lo mismo, da más o menos lo mismo si sigue con la misma estructura, en donde solo se aplica el derecho si las partes están de acuerdo en aplicarlo. Y hasta ahorita el antecedente que hemos visto que las partes están dispuestas a aplicarlo solo cuando las resoluciones les favorecen. Al que no le favorecen, si no es un país débil,
no lo aplica y nadie más lo obliga a que lo aplique. Ese es el gran problema, la gran falla. Bueno, y la presidenta de México ha dicho que el caso de Ecuador, pues, esperan es la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Ella tiene esperanza en que allí se sancione al país. Aunque es Lo que pasa es difícil. que la presidenta es institucional y es muy articulada y muy cuidadosa de cada palabra que emite. Entonces, como presidenta de un país que tiene una querella en una institución internacional, y Tienes que siendo confiar. México un país, claro, México un país de tradición multilateralista que impulsa el multilateralismo de manera consistente, digamos que son de las pocas cosas buenas que tenía el PRI, de lo tanto que lo he criticado, los cuadros de política exterior, generalmente basados en juristas, que contribuyeron a la creación y la construcción teórica de este orden internacional. Entonces México se autosabotearía si dijera México, ay, yo no confío. Si México gobierno tuviera el discurso que México Jesús López, que es un simple ciudadano de a pie, está exponiendo ante ustedes, pues México tendría una actitud muy contradictoria, porque ha aportado tanto a ese orden internacional desde lo jurídico, que ahora desconfiar de los propios aportes a los que ha contribuido, pues es justamente contradictorio. Pero me parece que lo hace por tener una salida institucional, porque aunque México gane, que es lo más seguro, no habrá una repercusión realmente importante para Daniel Noboa. Y si en la sentencia de la Corte sale que tiene que devolver Ecuador a Jorge Glass a México, ¿tú crees que cumpla eso Noboa? Aquí la pregunta es, ¿cómo la Corte, con qué instrumentos la Corte va a presionar a Noboa para que saquen a Jorge Glass? Eso, ¿sabes? Ya en el terreno del realismo, más allá de lo que deba hacer, ¿qué es lo que debería hacer? Lo que se puede hacer es que cuando Ecuador siga teniendo pérdidas económicas y necesidades políticas que México le pueda subsanar, solo bajo exigencia de México podría acceder. El tema es que México dijo, yo ayudé hasta donde pude, y lo otro que sigue es una guerra comercial, lo otro que sigue es una guerra de sanciones o una guerra militar, y ya a ese nivel México ya no va a llegar, ¿sí me explico? Pero sí desde la coacción, si Ecuador tuviera una necesidad, que solo México le pueda resolver. Entonces ya en negociación directa. Ay. Pero como resultado de una resolución de la Corte Internacional de Justicia, hay muy pocos, pero de verdad muy pocos antecedentes de que eso haya sucedido. Por eso muchos se preguntan, ¿y entonces qué sentido tiene que exista la Corte si está sin dientes, si no tiene uñas, si no tiene armas para ejecutar, para hacer valer las sentencias? Claro, y esperar la buena voluntad, pues, ¿no? De los países miembros de que forman parte. No hay coerción, no hay el uso de la fuerza. Entonces, esperar la buena voluntad y simplemente la exposición a nivel internacional que puedas tener del no cumplimiento de aquello. Así es. Y mira, muchos lo hacían anteriormente por ganar respeto, mejorar su reputación, para fortalecer su legitimidad. Pero si se fijan, algo que han normalizado los gobiernos derechistas de esta época contemporánea que nos está tocando vivir, es que la reputación es lo que menos les importa. Así es. Es el ganar por ganar, ganar al precio que sea, al costo que sea. Y incluso hay un estilo de descaro en donde ya ni siquiera les importa si hablan bien o mal. Dicen ellos, con que hablen de nosotros está bien. Ya no importa si hablan mal, pero que aparezcamos permanentemente en la prensa. Entonces, si ya ni esto, si la reputación no les importa, al amparo de lo que ven que hace Trump, pero lo vemos con Noboa, lo vemos con Milei, o sea, lo hemos estado viendo de manera permanente en distintos niveles, que dices tú, bueno, si este era de los últimos candados que tenían y ya ni siquiera eso les importa, cae en papel mojado lo que diga Naciones Unidas. Pero mira lo que dice Milei, ¿no? Llegó con el discurso de la libertad, ese eslogan que lo utilizó mucho en campaña, y resulta que ahora quiere meter preso a quienes lo critiquen al gobierno, ¿no? Oye, Jaime, el doble Carla, rasero.
Es que Milei es un caso perfecto de lo que representa la derecha, nada más que en Y vulgar. Noboa Es como también hizo lo decir, mismo acá. claro, claro. Pero es esto, así llegan los fascismos, llegan hablando en el nombre de la libertad y terminan asesinando la libertad. Bueno, pero si es que si Milei, a raíz de lo que pasó en el Mundial con la reputación de Argentina, de que la gente se volvió muy crítica de Argentina y quiere expulsar a los extranjeros que viven en Argentina y quiere prohibir la entrada de los extranjeros que hemos tenido críticas públicas para la selección de Argentina, es decir, para un equipo representativo de un deporte, pues imagínate a qué niveles de absurdo estamos llegando. Pero es esto no decepcionan. Son exactamente como los describimos hace años, actúan y se comportan como los describimos y en ese sentido también son predecibles. El problema es que tienen el poder fáctico en estos momentos. Qué terrible, Jesús. Y siguen a poderes más fuertes que ellos. Quiero agradecerte por el tiempo, Jesús, en este diálogo interesante, todo lo que hemos hablado aquí en este programa. Al contrario, querido Jaime, es un placer siempre compartir con ustedes. Las personas que quieran seguir el canal de Jesús, vamos a ponerlo en pantalla. Aquí está tu profe de RI, Jesús López Almejo. Todos los que siguen este programa están invitados a ver el análisis de la geopolítica mundial con el profe de RI, Jesús López Almejo. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias, les mando un fuerte abrazo. Bonita Gracias semana. a nuestro querido doctor Jesús López Almejo, experto en geopolítica, como siempre haciendo análisis profundos de la geopolítica a nivel internacional, y qué importante es también llenarse de esta información, porque cuando, por ejemplo, le preguntábamos qué va a pasar en esta guerra y con el tema del cierre del Estrecho de Hormuz, si nos vamos a ver afectados, por supuesto que sí, nos vamos a ver afectados los países. Y al final, si bien es cierto, el gobierno asume el costo político, pero el costo directo al bolsillo es para los ciudadanos de cada uno de los países de diversas formas, pero ahí al final nos llega a nosotros la carga. Bueno, a nosotros nos está llegando la carga hace tiempo, ¿no? Mucho más con este gobierno. Si analizamos lo que pasó la semana pasada, donde se aumentó el precio del pasaje intra e interprovincial, eso significa un garrotazo, pero así, garrotazo al bolsillo de los ecuatorianos. Así es. ¿Por qué? Va a subir todo, aunque algunos no quieran verlo así de esa manera. Y una promesa más que se incumple. 25%, no es cualquier cosa. Y todo el mundo está callado. Yo no entiendo cómo la población se sienta cómoda cuando cada cierto tiempo este gobierno, si no es el precio de los pasajes, es los combustibles. Ha dicho que va a bajar el precio del combustible, yo lo dudo, en este mes, pero baja 3 centavos tal vez, ¿no? Y con eso hay, Jaime, un incremento directo a la canasta básica familiar, y recordar que los ecuatorianos no llegan, ¿no?, a tener el tope de la canasta básica, que está por los $900, con un sueldo que está por los 468, creo. Si no me equivoco, no, más o menos por ahí. Entonces no llegas ni siquiera a solventar la canasta básica familiar en un mes. No. Y la gente no reacciona. Cada día el sistema de salud está más deteriorado. No hay acceso a la educación pública de calidad. No hay ofertas laborales, no hay inversión extranjera, porque el 25% que tenemos aquí del Producto Interno Bruto que circula actualmente, como lo dijo el presidente de la República, oigan, es de grupos delincuenciales, pues. Es de lavado. O sea, ¿qué tipo de economía tenemos que nos sustenta y nos solventa como ecuatorianos? No la tenemos. Y sale a mentirnos el mismo presidente de la República la semana pasada en esa entrevista. Dice que el Producto Interno Bruto ha aumentado de 100 y pico de mil a 132.000. Claro que ha aumentado. Y después dice él en esa misma entrevista que la economía criminal es el 20% del Producto Interno Bruto, o sea, más o menos 20 y pico de mil millones de dólares. O sea, él se contradice. Estamos hablando de 25%, me parece que dijo, de 20 a 25%. Son como 25 mil millones de dólares en economía criminal, que él lo dice que se lava en bancos y empresas del Ecuador.
Y también dice que, bueno, el tema de las remesas que ha aumentado, ¿no? Las remesas. Prácticamente. O sea, la migración, tenemos que también evaluar ahí el proceso migratorio, cómo va en aumento. Prácticamente el gobierno nos está diciendo que la economía sigue igual. Porque no vamos a justificar que el lavado de activos sea una economía sana, pues. Pero parece que lo estuvieran justificando. Y lo justifican, Jaime, porque al final de cuentas el circulante de la economía criminal es el que tenemos en este país. Son esas economías criminales que tratan de lavar dinero los que invierten en grandes edificaciones. Ya lo conversábamos la vez pasada, restaurantes, edificaciones, ¿no? Plazas comerciales, que nosotros decimos, bueno, hay esta inversión y hay movimiento, hay circulante realmente en la economía del país. Se trata un poco de disfrazar, ¿no?, la realidad económica de un país, cuando realmente el dinero que ingresa, el dinero lícito que ingresa en este país y que circula es el de las remesas. Quiere decir que son nuestros hermanos migrantes quienes están manteniendo la economía de las familias ecuatorianas.